Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les damos la bienvenida a este proceso de divulgación del proyecto de investigación que se titula Diagnóstico del Estado de las Relaciones Internacionales para la construcción de los lineamientos de política en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. En este proyecto estuvo el profesor Carlos Alberto Builes Tobón como investigador principal, el profesor Daniel Gallego Congote como coinvestigador y el estudiante en formación Camilo Rico Zapata. Yo creo que para el centro de investigaciones siempre es grato, pues como estos momentos de presentación de resultados de investigación, no tanto por el resultado, aunque este pues obviamente es fundamental, sino sobre todo porque es la posibilidad de que se conozca como el proceso metodológico, las dificultades, pero también los grandes aprendizajes que se surtieron como en el proyecto de investigación. Y sobre todo en este tema que es tan importante para la facultad. Yo creo que este diagnóstico de las relaciones internacionales es fundamental porque marcaría también pues como una hoja de ruta, pero con mayor conocimiento de causa de las necesidades, pero también de las potencialidades en términos como administrativos y académicos que tiene la facultad, pues en materia de relaciones internacionales y por supuesto la necesidad de una política que institucionalice también como acciones estratégicas en esa materia. Entonces, antes de darle la palabra pues como a los investigadores, felicitarles pues, por haber culminado exitosamente como este proyecto de investigación y recordarles pues alguna dinámica de este espacio. Entonces tenemos más o menos 30 minutos para que expongan un poco el proceso, los resultados de su investigación y luego tendremos unos 10, 15 minutos también para preguntas o comentarios adicionales. Entonces, bueno, no siendo más, le cedo la palabra a los investigadores. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por la presentación y aprovechamos la oportunidad para que esta investigación sea un espacio para continuar ese proyecto de relacionamiento estratégico que se piensa la facultad. Toda investigación es solo un momento o digamos una fotografía a un estado del arte o a un estado del diagnóstico. Eh, pero es, es lo que continúa después de la investigación y su proyección lo que va a ser más interesante para nuestra facultad. Esta investigación surgió inicialmente por la necesidad que nos planteaba el Ministerio de Educación, que debíamos hacer unos planes de internacionalización a 7 años. Esos planes debían de presentarse con todos los rigores y un elemento de esos planes era el diagnóstico. Entonces nos dimos cuenta que no habíamos hecho esto, aunque en la facultad se ha hecho muchas cosas y muchos procesos en torno a la internacionalización, pero no teníamos organizada la información ni el diagnóstico. Entonces esa fue una de las razones por las cuales el Centro de Investigación nos invitó a realizar esta investigación. El segundo, digamos así como aliciente para hacer esta investigación era que desde el mismo diagnóstico nos pensáramos la forma como la facultad va a hacer ese relacionamiento estratégico con el sector externo y con las instituciones en todo el sentido. Entonces es un diagnóstico que ya tiene un diagnóstico de perspectiva. Por eso buena parte de las entrevistas y de las encuestas que hicimos ya tenían esa doble dimensión para que pudiéramos conectar el pasado con lo que queremos hacer hacia el futuro. Y la tercera, digamos así, motivación que tenemos es que desde la Dirección de Relaciones Internacionales de la universidad se está haciendo el diseño de la política de internacionalización de la universidad. Y pienso que nosotros con este diagnóstico podemos prestar ya un servicio a la universidad al decirle desde la Facultad de Derecho y Ciencia Política, de Ciencias Políticas, ustedes pueden contar con este insumo de diagnóstico para ayudar a pensar esa política y esos lineamientos de internacionalización de la universidad.
Entonces, esa es como, digamos así, una introducción que voy a hacer y el resto de la presentación se la dejo al investigador y profesor Daniel Gallego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por esa introducción. Creo yo que queda poco más que añadir como introducción, así que les planteo entonces que de una vez entremos como en materia. Mm, Pues, como mencionaba el profesor, pues la idea entonces es que se convirtiera este diagnóstico en un insumo para una propuesta estratégica. Y digamos, como en esa misma vía, decidimos que el producto final se convirtiese de la mano también como de las mismas experiencias que se han llevado a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de convertir estos diagnósticos en informes o en, que se pudieran publicar y que fueran de libre acceso, donde precisamente esa información nos quede consignada y nos permita pues como dar a conocer esos resultados y sobre todo lo más importante, las recomendaciones que encontramos o que pudimos identificar a partir de los hallazgos. En este sentido, el documento o el informe final está en este momento en proceso pues como de publicación en la sección de documentos de trabajo de la facultad y llevará por nombre pues Diagnóstico del Estado de las Relaciones Internacionales para la construcción de una propuesta estratégica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. La presentación entonces, terminaremos como de hacer una pequeña introducción, vamos a pasar por los objetivos y la metodología, vamos a pasar también un poco por cuáles son esas categorías que componían nuestro sistema categorial, vamos a ver los hallazgos y finalizaremos con las recomendaciones. La idea también es que esta presentación se convierta pues como en uno de los insumos que podamos compartir y que no sea simplemente como para el ejercicio de divulgación, sino que efectivamente la podamos compartir más adelante, por lo cual pues incluimos también uno de los procesos que realizamos alrededor de la investigación, que fue el video pues como explicando más o menos como lo que ya vamos a venir como a explicar en la divulgación, así que no es necesario pues que lo vayamos a reproducir, pero sí es importante decir cuál es ese porqué de esos diagnósticos. El profe ya nos planteaba unas motivaciones iniciales por las cuales nosotros realizamos pero digamos que también hay ciertas orientaciones muy importantes a la hora de considerar realizar diagnósticos para mejorar procesos institucionales. Entonces también nos planteamos que nuestro interés era fortalecer esas capacidades de la coordinación y de las relaciones internacionales en la facultad, no solamente mejorando esas acciones pues, de interacción, sino también la misma atención que se da desde la coordinación, otorgarle pues como un poco más de rigurosidad y sistematicidad como a la prestación en general del servicio y también eh, a la misma propuesta estratégica pues, de relaciones internacionales en nuestra facultad y por supuesto, creo yo que es la que termina englobando las demás, orientar con evidencia las estrategias que nos permitan asumir esos desafíos de manera crítica, sobre todo aquellos que tienen que ver con lo global, nacional, local e institucional en términos de interacción. Nuestra idea entonces, y sigue siendo muy clara, es que este diagnóstico tiene ese principal o esa principal motivación es de construir y que no solamente esa propuesta se construya, sino que se apropie y que tenga la oportunidad de apropiarse con toda la comunidad universitaria, para el caso de nuestra facultad, de una propuesta institucional de internacionalización, una propuesta de internacionalización a nivel de facultad que nos permita como llegar a o trazar el norte hacia donde queremos ir. Y allí pues es importante destacar que uno de los, adelantándonos a los hallazgos, pues una de las cosas que pudimos encontrar es que inicialmente nuestro proyecto tenía por nombre, sobre todo decía, para la construcción de los lineamientos de política, ¿cierto? Pero precisamente también en conversaciones con la Dirección de Relaciones Internacionales,
nos enteramos que la universidad no cuenta con una política y por lo tanto pues que una unidad académica plantee en términos de política no tendría mucho sentido, por lo menos no administrativamente. Así que nuestra intención migró, lejos de desviarse pues en términos del norte que queremos trazar, migró hacia una propuesta institucional de internacionalización, que es mucho más acorde con precisamente lo que plantea también la dirección a nivel de la universidad. Así pues, nuestro objetivo fue determinar entonces el estado de las relaciones internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Nuestra idea entonces se convirtió como en 4 procesos, y estos procesos fueron básicamente analizar lo que estaba relacionado con procesos y procedimientos de las relaciones internacionales, identificar todo el proceso de gestión de información alrededor de todo lo que se realizaba en el tema de relaciones internacionales en la facultad, detectar cuáles eran esas fortalezas y esas debilidades en la estructura organizacional de la coordinación de relaciones internacionales y mapear un poco cuáles eran esas redes institucionales, pero también individuales y grupales que había en nuestra facultad con el resto de la universidad y hacia afuera. Para ello, entonces, llevamos a cabo una metodología partiendo de un paradigma hermenéutico interpretativo, un enfoque metodológico cualitativo, y a través del análisis descriptivo utilizamos como 4 técnicas. Una, la revisión documental. Entonces revisamos información documental a nivel de la universidad en términos de documentos oficiales y de las dependencias. Entonces ahí estuvieron los informes de gestión, los datos del Observatorio de Internacionalización de la universidad y otros pues como documentos oficiales relacionados con la labor de internacionalización. También realizamos 14 entrevistas, actores clave que identificamos en el proceso pues, de formulación del proyecto. Entre ellos estaban en su mayoría administrativos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de los distintos pues, ámbitos. Y también tuvimos la oportunidad pues, de conversar con personas del nivel central de la universidad y conversar con una experta en internacionalización, quien en ese momento se encargaba, y creo que todavía, del asesoramiento en términos de internacionalización a nivel de la universidad. También realizamos una encuesta exploratoria y realizamos unos grupos focales, o planteamos la realización de unos grupos focales, de los cuales no pudimos realizar sino uno. Planteamos 2, uno con profesores y otro con estudiantes, sobre todo para hacer una validación de la información encontrada en entrevistas, en revisión documental y en encuestas, que nos permitiera, por un lado, como les digo, validar la información, pero por el otro lado también recolectar de primera mano también a partir de estas conversaciones, pues información relevante y encontrar puntos de saturación con relación al resto de las técnicas de recolección de información. Sin embargo, solo se pudo realizar la de estudiantes debido pues como a una coyuntura del año pasado, más o menos entre octubre y diciembre, en la que los profes pues no estaban como muy dispuestos a participar de este tipo de espacios, pues porque había un momento como de cese de actividades debido pues a circunstancias pues que estaban por fuera del proyecto y que no nos permitieron también por el cumplimiento del calendario reprogramar más de las veces que la tuvimos que reprogramar la realización de este grupo focal. De todas maneras, la idea pues como con el diagnóstico es precisamente como en ese segundo momento poder retomar y poder de pronto darle un poco más de fuerza a esta validación de la información que encontramos, que nos permita pues como resarcir esos vacíos en términos de nuestro planteamiento metodológico inicial. Esto no quiere decir pues que porque no hayamos podido realizar el grupo focal con docentes, pues el resto de la información no esté en lo suficientemente relevante, y de hecho nos dimos cuenta pues que fue muy valioso el proceso, pero es importante anotar que efectivamente no pudimos realizar uno de los grupos focales. Sobre la encuesta, entonces, hicimos una encuesta exploratoria a 76 personas. Por supuesto era exploratoria, no era una muestra representativa,
49% de ellas estudiantes de pregrado, 30% de ellas docentes y 21% de ellas egresados y egresadas. Para poder mirar esa información o para poder preguntarnos como ese marco teórico, esas gafas que nos pusimos para ver esta realidad, nos basamos mucho primero en la estructura que plantea la Dirección de Relaciones Internacionales, porque creemos que uno se relaciona mucho con los observables que podíamos llegar a ver, y por el otro lado nos planteaba también en términos de cuál era ese norte que se podía buscar, sobre todo para identificar los vacíos de información. Entonces, inicialmente lo planteamos de esa manera e incluimos algunos de los tanto observables como retoques pues como las subcategorías que nos permitieron acotarlo un poco más a las necesidades de nuestra facultad y que nos permitieron ver con esos lentes de la Dirección de Relaciones Internacionales y de estándares a nivel nacional e internacional en términos de internacionalización, cuáles son como esas pistas o esas categorías que podríamos utilizar para ello. Encontramos entonces como gran categoría las relaciones internacionales compuesta de 4 subcategorías muy importantes. La primera, conocida como la interacción estratégica, que agrupa como todo ese conjunto de acciones periódicas que implican ese relacionamiento de la institución. Entonces encontramos pues sobre todo como creación de redes y participación de redes, la cultura del aprendizaje, los convenios, la interacción global, la interacción con egresados y egresadas. La segunda categoría es la movilidad, que había como, o hay, todavía existe en la literatura ciertas dudas frente a qué podemos entender o no como movilidad, pero encontramos que lo podemos entender y la universidad lo entiende así, como flujos de personas entre instituciones de educación superior y dependencias en el marco pues como de actividades y objetivos de cooperación a nivel pues como de las mismas universidades, por supuesto con propósitos académicos y culturales. Y ahí pues encontramos no solamente como los procesos de movilidad saliente y entrante, nacional e internacional, sino que también incluimos la gestión o las gestiones sobre doble titulación, o el reconocimiento pues, de aprendizajes y créditos académicos, así también como los estímulos para esa interacción y esa cooperación. La tercera refiere a la gestión de capacidades, es básicamente como todo lo que cree o fortalezca competencias o capacidades para la comunidad universitaria, sobre todo que les permitan acceder o propiciar esas oportunidades de internacionalización. Entonces ahí encontramos todo lo que tiene que ver con internacionalización en casa, formación en competencias globales y multiculturales, segunda lengua, estrategias de internacionalización del currículo, proyección internacional, en fin, gestión de recursos y demás. Y la última, la gestión administrativa, que tiene que ver ya pues como con la infraestructura institucional que soporta pues la internacionalización, en este caso en la facultad. Entonces ahí es donde encontramos la asignación de recursos, los procesos de oferta de servicios de bienestar para visitantes nacionales e internacionales, y también pues la parte de la evaluación, que es quizá donde de pronto más nos falta en general pues en la universidad. Así entonces logramos, aquí pues la idea no es que se vea tampoco tan, tan grande para ir por el detalle de cada una, pero logramos identificar entonces a partir de esa estructura que nos brindaba la Dirección de Relaciones Internacionales, una batería de observables para cada una de esas subcategorías, sobre las cuales estructuramos no solamente el informe, sino en general pues como la recolección de la información y la codificación. Ahora, con relación a lo que encontramos, lo planteamos, como les digo, en términos de esas mismas categorías, y voy a intentar pasar algo rápido por ellos porque me interesa más que nos detengamos en las recomendaciones. Entonces, inicialmente en interacción estratégica encontramos que sí que hay procesos y procedimientos para identificar como el quehacer de la coordinación, pero en la mayoría de las entrevistas encontramos que no existen lineamientos claros, orientaciones o una forma como de evidenciar que existe una propuesta o una estrategia de relacionamiento. Es decir, que independientemente de si existe o no una propuesta escrita, no identificamos muy bien hacia dónde
hacia dónde se dirige en este momento las relaciones internacionales en nuestra facultad, lo cual pues a mi modo de ver y sin el ánimo de ser muy optimista, se convierte también en una oportunidad para la construcción precisamente de ese norte que queremos, al que queremos ir con una propuesta estratégica y una oportunidad para construirla. Sobre esto entonces también encontramos pues que hay una valoración de la coordinación de relaciones internacionales que tiende a valores positivos en la mayoría de los estamentos, sobre todo en términos del acompañamiento, se mencionaba mucho pues como el acompañamiento en términos de la coordinación y lo pudimos validar también como en la encuesta. Nos encontramos algo muy importante y es que las redes o la creación de las redes pasa mucho primero, sobre todo por docentes, como un actor clave en el relacionamiento estratégico, en la interacción estratégica, mucho más que por estudiantes y por administrativos, y que se convierten como en esa piedra angular o en ese vínculo, en ese núcleo del relacionamiento y en la creación de redes y en la participación de redes, pero que estas, sobre todo en su composición o en su definición, pasan o surgen por afinidades, inclinaciones que también son personales y que también están relacionadas con ese relacionamiento, de esa historia de vida y esa carrera profesional individual de cada uno y cada uno de los docentes. Lo que quiere decir o deja como un reto muy importante que de hecho fundamenta una de las recomendaciones es cómo reconciliar como esos fines o ese reconocimiento que existe pues como en la relación o el relacionamiento individual basado precisamente como en esos méritos y en esos relacionamientos, esas afinidades y esa trayectoria profesional, personal de cada uno y cada uno de los docentes, y cómo reconciliar eso con ese sentido plural del relacionamiento y de que cada red que tejemos o cada relacionamiento de interacción que tejemos se convierta siempre en una puerta abierta para la articulación de otras personas. También encontramos entonces pues que hay unas relaciones muy importantes, no quiere decir que porque no exista una propuesta no existan relaciones digamos muy formales y que se hayan sostenido en el tiempo. Entonces encontramos relaciones que han habido con el Instituto Capaz, con ACNUR, con el PNUD en términos internacionales, pero también relaciones que han subido y bajado de intensidad desde más o menos 2016, pero que se han mantenido como con la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, sobre todo pues en términos locales, así como Ruta N y el Comité de Universidad Empresa Estado. Principalmente, sobre todo, más cerca de este tiempo, pues relacionado con temas de ciencia, tecnología e innovación. Encontramos también que los convenios no son una forma precisamente efectiva de propiciar la interacción estratégica, ya que la creación de los convenios muchas veces da cuenta de un relacionamiento específico, pero no quiere decir que esa puerta abierta efectivamente sea utilizada por otras personas. Entonces, nos encontramos que efectivamente los convenios no pueden ser una forma de medir, o por lo menos no para nuestra facultad, una forma de medir esos relacionamientos, esa interacción estratégica. Y que también hay que resaltar que la cantidad de estudiantes y de docentes también que participan en eventos ha ido aumentando muchísimo más con respecto a años anteriores, sobre todo el pregrado de ciencia política, pero incluso yo me atrevería a decir que por lo que hemos podido ver en este último semestre, también el pregrado de Derecho ha tenido una participación muy importante en términos de interacción estratégica en eventos tanto nacionales como internacionales, lo cual es importante destacar. Y por último, con términos, pues, o hablando de esta categoría en específico, pues podemos decir que esas redes personales de las que les hablaba cumplen entonces como un papel articulador muy importante con la comunidad universitaria, y que es algo que no se puede simplemente tomar desapercibido, verse como
como un elemento accesorio, sino que precisamente también hay que buscar las formas y las estrategias de propiciar también esas afinidades y esos encuentros de principalmente los docentes, pero en general de la comunidad universitaria, que potencian esas afinidades y esos relacionamientos más allá incluso pues de lo académico. Con relación a la movilidad, entonces pues pasemos como rápido por esto, es algo que se puede consultar en el observatorio, es algo que se va a continuar alimentando y que hace parte como de la labor de la coordinación de relaciones internacionales desde su fundamento más básico. Vemos entonces que la movilidad entrante internacional, los países más atractivos han sido México, Perú y Alemania, principalmente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En términos pues, de estudiantes, para la entrante nacional la mayoría vienen o han venido de Medellín, en menor medida de Neiva, y la Universidad de AFID es la institución de la que más han venido estudiantes a nuestra facultad. Si bien las proporciones, como lo veremos más adelante, son por supuesto pues distintas, llama la atención que la Universidad de AFID no solamente sea la universidad con la que más nos relacionamos en términos de movilidad entrante, sino también de movilidad saliente en términos pues en la dimensión nacional, lo que podría ser un nicho importante para estudiarse en términos como de ese relacionamiento. Con relación a la movilidad saliente internacional, pues es importante destacar que algunos de estos procesos se han hecho desde las sedes y seccionales, como Amalfi y Sonsón, y que en general los países de destino más apetecidos han sido Argentina, España y México. Asimismo, las universidades como que han sido más frecuentes son la Universidad de Santiago de Compostela, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de México. Con respecto a la movilidad saliente nacional, la mayoría han sido en la misma ciudad y otras pocas en Bogotá y Popayán, donde, como les mencionaba ahorita, la universidad más importante en términos pues, como de destino ha sido la Universidad de AFID y en menor medida la Universidad Nacional de Colombia. Con respecto a los docentes, podemos ver entonces que, y también personal administrativo, podemos ver entonces que se ve, o los países más importantes han sido, en términos de movilidad entrante, han sido España, Alemania, México, la Universidad de Kiel, la Universidad de Sevilla y la UNAM. Y para la saliente han sido España, México y Uruguay, con universidades como la Universidad Católica de Uruguay, la Universidad del País Vasco y el Tecnológico de Monterrey. Con respecto a la gestión de capacidades, entonces vimos que el foco principal de la conversación en competencias globales en nuestra facultad está en la segunda lengua. El resto prácticamente no se habla. Y hay como 3 debates alrededor, o 3 elementos que se hablan alrededor de la segunda lengua. Primero, un debate sobre lo que se llamó colonialismo epistemológico. Un segundo debate sobre los efectos negativos de la eficiencia en la eficiencia terminal que tiene la enseñanza de la segunda lengua. Y tercero, el impacto de las competencias globales. El primero, pues, habla mucho de cuestionarse y de tener una postura crítica frente a la enseñanza del inglés, sobre todo teniendo muy en cuenta pues, el lugar de enunciación, no solo de nuestra universidad, sino en general del lugar que habitamos, con relación a esos centros de poder hegemónicos que pueden estar planteándonos cuáles son como, sí, cuáles son esos idiomas que se deben hablar. Entonces, es importante que ese debate, sobre todo como las mismas entrevistas nos lo plantearon, se dé, no necesariamente tiene que ser inglés, por ejemplo, ¿cierto? Lo segundo sería hablar de los efectos negativos que tiene la eficiencia terminal, específicamente en el pregrado de Ciencia Política, que es donde se ha venido aplicando. En el pregrado de Derecho, pues más adelante tendremos la oportunidad de ir evaluando el asunto, pero es posible que en la segunda lengua, los requisitos de segunda lengua, o del cumplimiento pues, de los créditos y de los requisitos de aprobación de estos cursos, se convierta en un obstáculo más en términos de lo que llaman eficiencia terminal y se convierta pues como en un obstáculo o en una demora adicional para que estudiantes puedan cumplir con sus requisitos para grado. Y tercero, pues se habló como del impacto que tiene esas competencias globales
si efectivamente se trata solo de incluir el inglés o si aprender inglés efectivamente o una segunda lengua sí tiene efecto en nuestros egresados y egresadas. Por supuesto, es un tema que tendremos que evaluar mucho más adelante, pero es importante que se plantee desde ya. Otros aspectos a mencionar es que más o menos en los estudiantes de ciencia política hay como una especie de tendencia central a la hora de calificar la eficiencia del aprendizaje del idioma inglés, pero hay una leve tendencia hacia los valores negativos. La mayoría de quienes han estudiado una segunda lengua distinta al inglés son profesores, pero en su mayoría de las personas encuestadas no lo han estudiado, y los idiomas que más se han estudiado diferentes al inglés han sido el italiano, el alemán y el francés. Sobre la gestión administrativa, entonces encontramos que existe pues como una gestión y que digamos está relacionada, pero que es muy importante hacer que esta converse con el resto de indicadores que existen y que no solamente se quede pues como exclusivamente en los de movilidad, sino que podamos conversar con los procesos de autoevaluación, de acreditación y demás, y que no solamente con estos, sino que nos permita construir también indicadores desde la coordinación que hagan precisamente que constantemente se esté evaluando. La discusión de los lineamientos entonces pasa como por una discusión más de unidad académica, pero de definir cuál es ese rol que se busca plantear en términos del relacionamiento que se busca tejer, y que esa discusión tiene que apuntar hacia una perspectiva crítica desde esas relaciones en el marco pues como de ese poder hegemónico y de cuestionar la forma en la que la facultad interactúa con el mundo. Y sobre esto pues pudimos plantear una matriz de fortalezas y debilidades, de las cuales pues quisiera destacar algunas. En las fortalezas quisiera destacar que el acompañamiento y la asesoría personalizada para procesos de movilidad saliente y entrante fue una constante en todas las técnicas de recolección de información valorada positivamente y como una práctica que se debe continuar. Y también, por supuesto, una de las fortalezas que se identificó en la coordinación fue precisamente este ejercicio de diagnóstico, ¿cierto? O sea, fortalecer esa relación con la Dirección de Relaciones Internacionales, pero también utilizar este diagnóstico como excusa para fortalecer el relacionamiento en toda la dependencia, donde pudimos hablar con la mayoría del personal administrativo pues de la misma facultad, y fue muy importante que el profesor Builes también fuera partícipe de ello en su calidad no solo de investigador principal, sino de coordinador, en este caso pues a la cabeza de la coordinación de relaciones internacionales, porque permitió precisamente hacer por un lado relacionamiento estratégico y por el otro lado desarrollar los objetivos de investigación. Y como debilidades pues hay varias. Una de ellas es que hay un equipo de trabajo exageradamente reducido. Es un equipo de trabajo que solamente consta de 2 personas, una de ellas es un estudiante auxiliar y la otra es el profe que está a cargo de la coordinación. Esto con relación a otras dependencias de la misma universidad pues es completamente desigual y puede truncar un poco, sobre todo en términos de la gestión que pueda realizar la misma coordinación, más allá de las labores que ya tienen el acompañamiento y asesoría y en general del cumplimiento de funciones. También que hay o se identifica una falta de continuidad en los procesos de empalme. Entonces, encontramos que cada que cambia una coordinación de relaciones internacionales en la facultad, cambian la forma de hacerse las cosas, los procesos se acaban, las formas se cambian y la persona que entra tiene que comenzar desde cero y aprender desde cero la labor. Entonces, eso digamos que contribuye a que la misma labor pues, no se pueda llevar de la mejor forma. Quisiera pasar entonces rápidamente como a las recomendaciones y utilizar como estos últimos 5 minuticos para ello. Logramos construir 20 recomendaciones sobre las cuales quisiera pasar. Son recomendaciones que más que ser una especie como de lineamiento, son precisamente unas discusiones para plantear o poner sobre la mesa unas guías para que llevemos la conversación más que unas decisiones tomadas, pero que buscan eso, buscan que planteemos
o que pongamos sobre la mesa o que pongamos en consideración los elementos que aquí se mencionan. Entonces, primero, es importantísimo generar una cultura de la internacionalización, es decir, fomentar esa cultura de internacionalización que nos permita ver esas interacciones personales también como canales para fortalecer esas relaciones al interior de la universidad y que les permita a otras personas, como les decía anteriormente, encontrar esas puertas abiertas, pero que también la coordinación pueda desarrollar como esa capacidad de poder o esa capacidad de convocatoria para invitar a todos los estamentos a ver no solo procesos de movilidad, sino también toda la interacción estratégica y el fortalecimiento de gestión de capacidades y gestión administrativa en la que se pueden involucrar la mayoría de estamentos. Y, ¿por qué no?, que nos permita esta cultura de la internacionalización incluir, por ejemplo, asuntos como que se realizan en muchas otras universidades, como incluir contraprestaciones a los procesos de movilidad, sobre todo que tengan objetivos para fortalecer a las relaciones internacionales, es decir, que alguien cuando haga su movilidad tenga la oportunidad de contar su historia, de contarlo cómo le fue bien, le fue mal, si le sirvió, qué fue lo que aprendió, cuál fue como la mejor experiencia y cuál fue la peor y qué le recomendaría a alguien que quiera hacer su movilidad allí. Entonces son como asuntos que nos parecen muy importantes tener en cuenta. También, pues algo importantísimo y es que hay que diseñar instrumentos de recolección de información para registrar todas las actividades de interacción estratégica. En este momento la Coordinación de Relaciones Internacionales tiene algunos instrumentos de registro de información, pero no son suficientes y por lo general, y eso le pasa a la mayoría de las dependencias de la universidad, pero existe un subregistro de información. Entonces necesitamos sofisticar esos instrumentos de recolección de información que nos permitan reducir esa pérdida de información sobre todas esas actividades de interacción que muchas veces no son solo una movilidad. Por supuesto hay que trabajar en la visibilización y el posicionamiento de la labor de la coordinación, que a su vez va a posicionar la misma facultad para reducir esas barreras de acceso. Hay mucha gente que ni siquiera conoce qué hace la coordinación o que los puede acompañar. Entonces es importante seguir trabajando en la visibilización. Fortalecer el relacionamiento. Aquí es similar pues, en términos de fortalecimiento de ese relacionamiento, con comunicaciones en términos de fortalecer la cartelera, la difusión de eventos, los conversatorios, las convocatorias, el boletín, con extensión para hablar no solo del boletín, sino de esos eventos y de esos eventos que se puedan realizar y de el enriquecimiento del portafolio, con posgrado sobre todo para dar esa conversación sobre cuáles son esas capacidades globales que necesitan nuestros estudiantes de posgrado y si son distintas a las que tenemos en pregrado. Asimismo, fortalecer también ese relacionamiento con publicaciones, porque identificamos también que la producción investigativa, muy de la mano con el rol de los profesores, es como una especie de núcleo central por el cual se tejen esos relacionamientos. Muchas veces, entre comillas, la excusa para relacionarnos es un proyecto de investigación. Y entonces es muy importante que tengamos como ese relacionamiento muy importante con publicaciones. Plantear la interacción siempre de una manera crítica, ¿cierto? Teniendo en cuenta qué oportunidades de relacionamiento tenemos por fuera de los centros de poder hegemónicos. Yo conversaba con el profe y el profe en varias ocasiones pues, nos lo ha planteado, que por lo general no solo los procesos de movilidad sino de interacción siempre tiran a esos centros de poder, a esos nortes de poder hegemónicos occidentales clásicos y que muchas veces de pronto no tenemos o tenemos barreras para acceder a esos otros lugares que de pronto pueden ser muy importantes y muy interesantes y que esa postura crítica también nos ayude a verlos, a visibilizarlos y a interactuar con ellos. Incentivar también la formación, sobre todo en términos de la oferta de academia local que hay en la universidad, hacer encuentros de movilidad, algo similar a lo que les planteaba en términos de la cultura de la internacionalización, que hayan espacios periódicos de conversación. De hecho, nuestro grupo de focal de estudiantes se convirtió en uno de estos espacios y fue supremamente enriquecedor ver cómo algunos de los estudiantes nos contaban cómo había sido su proceso de movilidad,
cuánto se habían gastado con pelos y señales, qué había sido bueno, qué había sido malo, qué cosas les habían parecido buenas, ¿no? Y realmente eso fue muy enriquecedor y es algo que en algún momento de la coordinación de relaciones internacionales hace varios años se realizaba, pero que por las mismas discontinuidades entre coordinaciones no se continuó y que es algo que consideramos que es muy importante mantener. Por supuesto, la sistematización de los procesos y procedimientos es importantísimo y muy de la mano de ello construir o elaborar insumos que reconstruyan ese paso a paso. Es decir, que la persona que esté en el cargo de coordinación de relaciones internacionales no dependa de un proceso de empalme muy guiado desde lo personal, sino que tenga la oportunidad de contar con insumos que le permitan desarrollar su labor. También hacer o intentar construir estrategias que nos permitan hacer redes más plurales, sobre todo intentando reconciliar lo que mencionábamos entre esos relacionamientos que salen mucho desde lo individual, pero cómo a su vez estos los podemos poner en la visión de lo plural, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de esos relacionamientos, si bien son muy individuales y muy desde las afinidades, tienen un respaldo muy grande en términos de la adscripción institucional a la Universidad de Antioquia y que en ese sentido pues sería un poco más justo que estas redes se conviertan cada vez en redes más plurales que les permitan no solamente a esas personas que tejen los primeros puentes, sino que efectivamente esos puentes puedan ser transitados. Volcar la mirada, reconocer regionalización, ¿cierto? Muchas veces hablamos de internacionalización, pero creemos que es solo interacción estratégica de Colombia hacia el resto de países, pero no, también tenemos una deuda muy importante de coordinación con regiones y de cómo podemos continuar haciendo esfuerzos, como por ejemplo el de garantizar que los profesores que dan el pensum de derecho en las seccionales también puedan ser ellos mismos quienes las dan. Eso es un esfuerzo muy importante que se ha reconocido en la universidad, pero y pues en la universidad en general, pues y por supuesto en la facultad, pero que sea muy importante que continuemos pensándonos estrategias que nos permitan reconocer regionalización también como interacción estratégica. Por supuesto, también definir estrategias de articulación en términos del currículo, darnos esa pela de volver a hablar del currículo, no importa que derecho parezca uno de los estudios más regulados de todos o de las disciplinas más reguladas, la idea es dejar la puerta abierta para conversar sobre la internacionalización del currículo, que no pase solamente por poner inglés, sino que pase también por otras cosas como la inclusión de temas globales, que cada vez son más importantes, no solamente para el derecho, sino por supuesto sí que más para la ciencia política, pero que el objeto de estudio no nos circunscriba o no nos limite esas discusiones, tanto para darlas e incluir cosas como para definitivamente establecer ciertos límites, ¿cierto? Por supuesto, la segunda lengua, que eso no sea simplemente una discusión de ponerla o no, sino que nos permita también ver y continuar evaluando su pertinencia y su calidad de una forma pues siempre como muy crítica. Ver mucho las buenas prácticas, sobre todo una que destacamos mucho y es la del Centro de Estudios de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de identificar cómo esas buenas prácticas nos pueden dar pistas para hacer otras prácticas de relacionamiento estratégico exitosas en nuestra facultad. Identificar esos perfiles fuertes, esos profesores, estudiantes, administrativos, egresados que son muy activos, que interactúan mucho, que tienen muchos contactos, que son personas que se mueven mucho, que son personas que interactúan en todos los niveles. Muy importante identificar esos perfiles fuertes y trabajar con ellos y sobre todo apoyarlos mucho desde la coordinación. Y por último, pues las últimas dos recomendaciones es construir un portafolio de cursos basados en cuáles son los cursos que homologan las personas que vienen y las personas que se van, que nos permita decir, bueno, la mayoría de la gente viene porque quiere ver administrativo, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿cierto? O la mayoría de la gente se va a FID a ver administrativo, también por decir cualquier cosa desde el desconocimiento. O en ciencia política se van a ver marketing, por ejemplo. Entonces, identificar eso, no solo para ofertar esa especie de portafolio de cursos, sino que eso se convierta también en un insumo que le pueda dar datos importantes en los procesos de autoevaluación, es decir, todo el tiempo yendo
como muy en la vida de ese mensaje articulador. Y por supuesto, parece accesorio en la mayoría de casos y de diseños de política, de diagnóstico, pues siempre se incluye como de manera accesoria, pero no quiere decir que porque sea último, yo quisiera que se tome desapercibido. Es importante diseñar propuestas de evaluación conjunta, sobre todo porque algo que he notado en los diagnósticos en los que he tenido la oportunidad de participar es que muchas veces estos no conversan con los indicadores del ministerio o no conversan con los indicadores que construimos en los procesos de autoevaluación o en los procesos de acreditación y reacreditación, y que eso nos dobla esfuerzos como facultad. Entonces, que esas propuestas de evaluación conjunta sean propuestas de evaluación que dialoguen con esos procesos de renovación de registros calificados, de acreditación, de autoevaluación, que nos permita dar insumos importantes a la hora de evaluarnos y que por supuesto nos invite siempre como a esa evaluación periódica. Incluimos pues como en este recurso la bibliografía por si es necesario, algunos enlaces de interés como el Observatorio de Internacionalización, de Relaciones Internacionales de la Facultad, el sitio donde esperamos que se aloje pronto este recurso, el sitio pues como de la Universidad de Internacionalización y la guía para las elaboraciones de planes de internacionalización de las unidades académicas que realizó la Dirección de Relaciones Internacionales de la universidad, también como una especie de cuña para decir, bueno, este es el paso que viene, ¿cierto? Y acá pues vamos a incluir también más adelante, cuando esté publicado el documento de trabajo referente al informe. Les agradezco entonces mucho. Les recuerdo pues que el investigador principal fue el profesor Carlos Builes. Contamos con un estudiante en formación, Cristian Rico, y yo participé como coinvestigador. Cualquier, en general, duda, pregunta, consulta, apreciación o cualquier comentario, no solamente en el espacio, por supuesto, de divulgación, sino adicionalmente lo pueden comunicar al correo de la Coordinación de Relaciones Internacionales, que es derecho y política internacional @uda.edu.co. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Felicitarles pues al profesor Carlos Builes, a usted también pues como por la presentación de estos resultados, de este proyecto. Pues reitero, aunque bueno, ya corrijo lo de política porque hiciste como la aclaración de que no tiene como mucho sentido, claro, pensar en una política cuando no existe ni siquiera una política a nivel universitario, pues como institucional. Pero igual creo que eso no le quita como el mérito y la necesidad al trabajo pues para la facultad y para pensar acciones concretas. Casi que yo diría que esas recomendaciones que ustedes hicieron ahí se deberían convertir en acciones muy precisas para desarrollarlo. Bueno, yo sí tengo una pregunta, pero de pronto como desde el desconocimiento. Ahorita tú decías como que, me corriges, que los convenios no eran tan estratégicos, como que en ese diagnóstico habían hallado que, lo digo porque desde el desconocimiento, porque uno pensaría que al contrario, entre más convenios se hagan, pues van a haber más recursos formalizados, pues va a haber como una comunicación interinstitucional. Entonces quería de pronto que si me pueden aclarar un poquito de eso, pues como por qué los convenios no son estratégicos o ven que no son como la forma que se debería privilegiar para el relacionamiento como con otras instituciones pues a nivel nacional e internacional. Yo creo que Daniel se refería a que hasta hace muy poco se pensaba que las relaciones internacionales de las facultades y las universidades era tener un sinnúmero de convenios con muchas universidades. Y esos convenios, la mayoría ni siquiera están en uso. Se hicieron, pero no quedaron en uso. A eso yo pienso que es a lo que se refiere Daniel. Y que de alguna manera esos convenios también se hicieron un poco, voy a poner entre comillas, en el afán de relacionarnos con todos los que podamos, porque había que poner este elemento de la internacionalización. En ese sentido, la invitación que nos hace Daniel es a que los convenios que vayamos o a realizar o con los que vayamos a trabajar sean parte de una estrategia de la facultad
para saber con qué socios nosotros nos queremos relacionar y por qué. A eso yo pienso que a eso se refería más al sentido de que el convenio en sí no sea eficaz. No sé si Daniel le parece. Sí, Pero claro, entiendo. Es como que el Bueno, convenio por sí solo no va a posibilitar el relacionamiento. El convenio puede estar voilà, ahí y no va a hacerse voilà. uso de él. Ujú, ujú, eso, sí. profe Jessica, es que, por ejemplo, nos dimos cuenta y por eso quizá no lo dije de la manera correcta, o sea, los convenios no nos permiten dar cuenta del relacionamiento estratégico, a pesar de que la Dirección de Relaciones Internacionales tenga como uno de sus observables de la interacción estratégica los convenios. Por ejemplo, la universidad tiene, y voy a ser abuelo de pájaro, tiene convenios con Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, y puedo seguir demasiado. Por ejemplo, Rumanía, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Uruguay. Ahora, y no solamente eso, porque en países hay varios, ¿cierto? También con otros instituciones y también otro tipo de consorcios, por ejemplo, o sea, con Fundación Iberoamericana de Nutrición, en fin, hay un montón. Pero ¿cuáles de estos efectivamente tienen relacionamientos estratégicos activos? ¿Y cuáles son los términos de cada uno de ellos? Porque hay unos que son convenios específicamente para una actividad específica de las relaciones internacionales, una muy pequeñita. Y para eso se traza todo un convenio. Entonces, por mucho que, si yo te digo así, o sea, si yo les planteo como listo, no, entonces tenemos esta cantidad de convenios, estamos muy bien, o la universidad tiene un relacionamiento estratégico y la facultad tiene unos canales de relacionamiento estratégico óptimos, porque es que si lo empezamos a ver así, son óptimos. Pero esto no nos permite, o los convenios no nos permite dar cuenta del relacionamiento estratégico. O sea, por un lado no nos sirve para el diagnóstico, pero por otro lado no nos sirve para creer que nos estamos relacionando mucho, ¿cierto? Entonces, por eso es más bien como desde una perspectiva un poquito como crítica frente a eso, pero tampoco tirarnos como para el otro lado a decir que los convenios no sirven, no, todo lo contrario. De hecho, los convenios trazan esos puentes de los que tanto hablábamos, por ejemplo, en términos del relacionamiento individual, cuando decíamos, no, es que los profesores tienen sus relaciones y se quedan lo personal, y entonces si se va a ser profesor, entonces ya esa relación se perdió. Bueno, una forma de cristalizar un poquito eso podría ser un convenio. Ahora, no sería lo único, ¿cierto? Entonces, claro, esa cantidad de convenios no nos permite decir a ciencia cierta, como una evidencia presentada en el informe, por ejemplo, que efectivamente estamos teniendo una interacción estratégica así de amplia, porque no la estamos teniendo. Entonces, la idea es que veamos ese indicador de convenios que se utiliza mucho en informes de autoevaluación, en general en muchas partes, e incluso el ministerio también a veces lo solicita, que lo veamos un poquito con pinzas, ¿cierto? Que entendamos que hay un montón de convenios, sobre todo una universidad con el respaldo institucional y la tradición que tiene nuestra universidad, sí que tiene convenios, pero la idea es que los activemos y que efectivamente estos tengan o den cuenta de interacción estratégica. Muchas gracias a ambos profes. No, me queda muy claro y reitero pues como las felicitaciones por el trabajo. Me gustaría pues mucho conocer como el documento este que van a publicar como documento de trabajo, porque también creo que es estratégico que la política de investigación en la facultad, que así es política, se articule también mucho con relaciones internacionales, que haya un trabajo como conjunto. Yo creo que ya veníamos con el profe Carlos también teniendo como un mayor relacionamiento, pero se puede, digamos, intensificar ya con la base de este diagnóstico que ustedes tienen y también el diagnóstico en materia de investigación, como en qué nos podemos articular. Entonces, bueno, no sé si es posible como acceder antes de la publicación como del documento de trabajo, como al diagnóstico, como para irlo revisando, no sé si hay posibilidad, pero en todo caso felicitarles porque creo que era un trabajo muy necesario, o sea, era una deuda que tenía la facultad consigo misma, pues como de entender también como los retos, las debilidades, pero también las fortalezas en materia de relaciones internacionales, a ver cómo nos proyectamos, porque yo creo que sí es Hola. un área muy necesaria para la facultad, es como que la facultad coja vuelo en eso. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Sí, el documento de trabajo, hola, buenas tardes, ¿cómo están? El documento de trabajo ya Isabel lo montó, Ya lo estamos montó. esperando es Ah, que bueno.
que lo aprueben directamente en la biblioteca, pero ya Isabel lo montó. Pues si quieres te Ah, mando, bueno, porque pues le perfecto. pusimos, no queda con la misma carátula que les tenían ellos, porque los documentos de trabajo tienen Ajá. la carátula unificada para todos, pero pues yo lo tengo y ya se mandó al repositorio, ya Isabel lo Ah, montó. no, listo, no, Estamos entonces sí, sí esperando está que lo súper aprueben. bien. Súper bien. Ah, no, bueno, muchas gracias. Entonces yo ahí ya, Gracias. ya lo reviso porque sí creo que tendremos de ahora en adelante que trabajar juntos, muy de la mano, mejor dicho. Así Pero es. bueno, muchas gracias y Muchas gracias felicitaciones también. por la conclusión de esta investigación. Muchas gracias por el espacio y cordial saludo. Gracias a ustedes. Bueno, muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.